Bienvenidos a una transmisión más de nuestro programa, a nuestros hermanos aquí en el templo y a nuestros hermanos que nos ven desde su hogar. Esperamos que esta transmisión sea de bendición a sus vidas. Sabemos que el acto de amor más hermoso que pudimos haber recibido fue que Jesús diera su vida por nosotros en esa cruz. Y primeramente estaré dejando el lugar al Ministerio Musical Roca Firme, quienes entonarán la alabanza Sangre que me da la paz. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido con nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime,
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Viene ante nosotros el presbítero Guillermo Morales Reyes para compartir la palabra de Dios con el tema Sin atajos. Bien, amigos y hermanos, es una vez un gusto saludarle en este nuevo domingo para poder llevarles un tema titulado Sin atajos. En el capítulo número 53 del profeta Isaías, los que quieran acompañarme en su lectura, leeremos los versículos número 1 al versículo número 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Los que están de pie pueden sentarse y ahora nos preparamos para recibir este tema de la bendita palabra de Dios. Mis hermanos, existen procesos que en ocasiones el hombre busca sustituir o busca evitar. En el año 2007 se hizo muy famoso un político mexicano que, queriendo correr y queriendo ser galardonado, hizo trampa. No terminó la carrera completa. Buscó un atajo y quiso llegar primero a la meta para ser galardonado. Hablar de atajos en el camino es buscar un camino más corto, es sustituir el camino principal para evitar procesos o lugares que no nos gustan. Eso es un atajo. Tras tratar de hacer el camino más corto, menos doloroso, menos largo, menos dificultoso. Pero las reglas que existen para galardonar, para premiar a alguien, obligan a los participantes a cumplir con los kilómetros, con las distancias o con los señalamientos que se han establecido. Y aquel que no cumple toda la tarea, aquel que no avanza en todo el recorrido, no puede ser premiado. En la vida cristiana también muchos han querido sustituir, eliminar
Han querido borrar parte de la carrera. Han querido buscar sus propios atajos. Han querido diseñar sus propios caminos, tratando entonces de implementar sus propias formas, sus propios diseños, sus propias ideas. Cuando venimos a la palabra, nosotros nos enteraremos que el diseño de Dios es perfecto, que lo que Dios ha ordenado debe de cumplirse al pie de la letra, que su palabra no puede ser adulterada, que sus procesos deben determinarse. Evitemos sacarle la vuelta pues a los problemas, evitemos cortarle la vuelta a los desafíos. Cumplamos la carrera que nos ha sido señalada. Vayamos por todos los procesos que Dios nos ha marcado, porque si Dios lo ha establecido es porque hay un propósito para nuestra vida. Por lo tanto, a veces, al presentar un evangelio, algunos lo han visto sin atractivo. Han buscado la manera de innovar, pero innovar suprimiendo lo esencial. Porque muchos han referido, es que si la gente ve esto en el programa cristiano, esto no va a ser atractivo, necesitamos llegar a muchos corazones y por lo tanto hay que suprimir lo que no es esencial, pero están suprimiendo lo básico y Dios ha pedido que su palabra se cumpla en su totalidad. Sin darse cuenta, al quitar lo esencial del proceso de la vida cristiana, entonces echan a perderlo todo. El corazón del hombre fue diseñado por Dios. Por lo tanto, para hablar a ese corazón, Dios ha diseñado entonces un plan, y el plan de Dios es perfecto. Lo que Él ha puesto en su palabra es más que suficiente para que el hombre sea transformado. En el libro de los Hechos encontramos la historia de un hombre lleno de riqueza, un funcionario de Etiopía, que cuando estaba leyendo precisamente el capítulo número 53 del libro de Isaías, y no comprendiendo el sufrimiento que vivía y estando en dudas, entonces él se preguntaba, ¿Isaías habla de sí mismo este sufrimiento o habla de otra persona? Y en medio de ese trato que estaba teniendo hacia su interior, hacia su corazón, Dios que había diseñado esta palabra, que no quitó jamás ninguna de las expresiones de dolor, de sufrimiento de su palabra. Dios que tiene diseñado el plan, también tiene los elementos que necesita para ejecutar ese plan. Y entonces, a través del poder del Espíritu Santo, Él envió a Felipe, un diácono, para que se subiera al carro donde iba aquel funcionario de Etiopía. Y dice la Escritura que entonces el diácono Felipe comenzó a enseñarle todo conforme a las Escrituras. Por lo tanto, hermanos míos, no debemos alterar ni adulterar los planes de Dios, los diseños de Dios. Debemos dejar que se cumpla su plan conforme Él lo ha establecido. Porque si Dios lo ha establecido así, entonces es perfecto. Y si Dios lo ha establecido a cabalidad, entonces Dios tiene los recursos, Dios tiene las personas. Y si no hubiera personas, entonces Dios tiene su poder, tiene su Espíritu Santo para redarguir, para convencer y para instruir a través de su palabra. Bendito sea el Señor. No busquemos atajos. Vayamos por el camino que Dios ha trazado. Ahora, dentro de mi exposición para estos minutos, permítame hablar de cuatro procesos, de 4 lugares en el camino que el hombre ha buscado sustituir. No ha querido pasar por ahí.
El primero de ellos es el rechazo. Expuse hace algunos domingos un tema extenso cuando hablé del propósito del rechazo. Pero en esta lectura se pregunta el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A veces quisiéramos que las personas creyeran a la palabra a la primera. Y no entendemos por qué muchos rechazan la palabra. En ocasiones, esto llega a desanimar al que comparte de la palabra, al que habla de la palabra. Pero hermanos míos, el asunto está en que nosotros que predicamos el Evangelio, debemos de entender al autor del Evangelio. Y el autor del Evangelio fue alguien que fue rechazado, nuestro Señor Jesucristo. No creyeron a su palabra, no creyeron a su anuncio, no creyeron a su ministerio. Por lo tanto, ¿qué esperamos nosotros entonces? Habrá algunos que acepten y otros que rechacen, pero lo importante es que nosotros debemos de seguir predicando que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva. El rechazo vendrá, pero el rechazo tiene un propósito, ya lo hemos visto. Por lo tanto, debemos de pasar por ahí. El Señor Jesús pasó por este tiempo de rechazo. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Su mensaje por muchos fue puesto en tela de juicio. Muchos no lo aceptaron y muchos no lo creyeron. Por lo tanto, ¿qué esperamos nosotros que suceda con nuestro mensaje? Pero sabe, el Señor conoce los corazones y esta palabra es poderosa. Habrá de cumplir el propósito por el cual fue enviada. Así como el funcionario de Etiopía, solo en su carruaje, empezó a recibir palabra de Dios, palabra de poder, palabra de vida. Su corazón empezó a arder con aquella palabra y Dios tuvo que llevar a un hombre para que complementara la enseñanza a su corazón. De la misma manera debemos de entender, hermanos míos, que aunque algunos rechacen, otros creerán la palabra bendita de nuestro Señor. No debemos de desanimarnos. Lo segundo que encontramos en esta exposición es precisamente, hermanos míos, el despojo. En este versículo número 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Raíz de tierra seca. Cuando este pasaje hace alusión al ministerio de Cristo, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sin duda alguna también habla de esa raíz de tierra seca. Hermanos, está hablando del linaje de David, está hablando del linaje de los reyes, está hablando de esa dinastía real. Lo he expuesto en algunas de las enseñanzas de la iglesia. Jesús venía del linaje real, venía de la descendencia de David. José no era un simple carpintero, era de la descendencia real. Por lo tanto, cuando estudiamos nosotros la Escritura en el tiempo de Jesús, aquella dinastía, aquel linaje real se había apagado. Ahora predominaba el Imperio Romano. Estaba subyugado el pueblo de Israel. Estaba bajo el poder y bajo el Imperio Romano. Había perdido el poder. Pero hermanos míos, qué interesante es considerar que el reino de los cielos, que el poder de Dios, qué hermoso es considerar que la obra de Cristo no es por la fuerza humana. Hay algo más profundo, hay algo más importante, hay algo más tremendo todavía, que donde muchas veces nosotros estamos mirando despojo, el Señor está mirando su poder y su fuerza. Cuando
aquellos temerosos de que se cumpliera la profecía, mandaron a poner una guardia romana para que cuidaran el cuerpo de Jesús y para que no lo dejaran salir de aquella tumba. Hermanos, ¿qué pasó con aquella guardia según relata la Escritura? ¿Qué pasó con aquellos soldados que estaban cuidando la entrada al sepulcro? ¿Pudieron detener la salida de Jesús de aquella sepultura? Jamás pudieron hacerlo. El Señor se levantó con poder y gran gloria. El Señor se levantó vestido de su majestad, vestido de su poder, y aquel sepulcro y aquella tumba no pudo detenerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos nosotros de pasar por esos momentos en que aparentemente la fuerza se pierde, en el que aparentemente el poder se termina, para que podamos nosotros entonces admirar que no es según nuestra fuerza, que es según el poder del Espíritu Santo de Dios que nos levanta, que nos inspira, que nos motiva. Es necesario que nosotros podamos menguar para que el poder de Cristo crezca en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Por lo tanto, es necesario nosotros poder pasar por esos momentos donde aparentemente somos despojados de toda gloria, somos despojados de todo poder, para entonces hacer brillar la luz de Cristo, el poder de Cristo sobre nuestros corazones. Algo más que los hombres hoy han querido evitar, y es el asunto del pecado. Hermanos, el pecado hoy se ha buscado disfrazar. El pecado hoy se ha querido envolver en la mentira. El pecado hoy ha querido ser visto desde otra magnitud. Pero debemos nosotros, hermanos, a la luz de la palabra, considerar lo siguiente. Hermanos, cuando Jesús está en ese momento cumbre del sacrificio en la cruz del Calvario, dice la palabra que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Hermanos, cuando hoy se presenta lo que hace daño al ser humano, cuando hoy se presenta el pecado, no se presenta sin atractivo. Eso es lo que ha querido hoy cambiar el hombre. El hombre ha sido seducido, ha sido atraído, porque el pecado se presenta agradable. Cuando en los medios de comunicación se presentaba, cuando había oportunidad para presentar comerciales de los cigarros, no se presentaban pulmones podridos. Para promover el cigarro no se ponían pulmones deshechos por el humo, por el tabaco. ¿Qué se colocaba en aquellos años? Se colocaba un hombre de aspecto muy varonil, con sus botas bien charro, bien parecido. ¿Y qué estaban promoviendo? El cigarro. Tal parecía que el cigarro daba esa personalidad. Pero la realidad, ¿cuál era? El consumo de todo tabaco estaba trayendo cáncer, estaba trayendo destrucción. Pero el enemigo no ha querido presentar el pecado como Cristo lo presentó en la cruz del Calvario. Hoy el enemigo ha querido presentar el pecado hermoso. El enemigo ha querido presentar el pecado atractivo, pero eso no es verdad, estimado amigo. Es interesante que tú seas sabio al mirar y al filtrar toda la información que se te presente. Hay cosas que son destructivas, dañinas, que son enfermedad, pero el enemigo ha querido presentarte lo malo, te lo ha querido presentar atractivo. Pero Jesús, cuando está en la cruz del Calvario y está llevando el pecado de toda la humanidad, dice la Escritura que no había parecer en él, no había hermosura.
se veía sin atractivo, porque esa es la realidad del pecado. Si hoy los medios de comunicación, si hoy nosotros en realidad miráramos que la consecuencia del pecado es la muerte, reflexionaríamos en ello. Si hoy también nosotros miráramos a la cruz, a un Cristo cargando el pecado de toda la humanidad, miraríamos a ese Cristo sin atractivo, porque estaba llevando el pecado de todos nosotros. Hoy también hay personas que se dan cuenta de la desgracia, del desastre, y decían, no me imaginaba que esto me iba a pasar. Nunca pensé que esto traería estas consecuencias a mi salud. Nunca creí que me iba a dañar de esta manera, pero demasiado tarde. Cristo en la cruz te presenta una realidad. No le cortemos vuelta. La paga del pecado es muerte. El pecado para nada es atractivo. Y aún Cristo Jesús en la cruz del Calvario no había atractivo en él, porque estaba llevando el pecado de toda la humanidad, el pecado de todos nosotros. Hablemos de él como tal. Veamos la realidad. Nada del pecado es bonito. Nada que se llame pecado es atractivo. Podrá ser por unos instantes de placer, podrá ser por unos momentos de satisfacción, pero después vienen consecuencias abrumadoras que el hombre se lamenta después de haberlo vivido. Hoy estamos a tiempo de comprender. La vida en pecado es una vida sin atracción. La vida en pecado es una vida que conduce a la muerte. Solo Cristo es vida. Solo Cristo es el camino de toda vida para nosotros. Bendita sea su palabra y la esperanza en nuestros corazones. Lo último que quiero argumentar de este tema sin atajos es lo que se redacta en el versículo número 6. Hay momentos en los cuales esta realidad no se desea vivir. El profeta Isaías, redactando en este capítulo el versículo 6, nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos y amigos, algo que el hombre no quiere pasar, no quiere vivir, no quiere atravesar en su camino es la soledad. Es algo que hoy aún está haciendo estragos en los sentimientos, está trayendo pesar a los corazones la soledad. Isaías relata cómo cada uno de los discípulos de Jesús empezó a dejar solo al maestro, empezó a irse cada cual por su camino, dejando a Jesús solo, completamente, ejecutando el ministerio de la redención para la humanidad. Por nada, en el tema del sacrificio, podemos nosotros considerar este aspecto de la soledad. Había en la ley, en las ordenanzas del Antiguo Testamento, cuando se colocaban dos víctimas y venía aquel hombre que iba a ofrecer su sacrificio, entonces una víctima era muerta en el altar. Pero dice que otro de los animalitos se colocaban las manos encima y se le llevaba al desierto para que estuviera solo hasta que muriera. Eso relata la soledad del sacrificio de Jesús. Eso relata esos momentos únicos en los cuales
te vas a encontrar solamente tú y Dios. Ese momento en el cual el Señor Jesús llama para hablar al corazón de Pedro, y Pedro dice: ¿por qué no tratas también con el otro apóstol a quien tú amas? Y Jesús le dice: mi trato es contigo, déjalo a él. Son los momentos en los cuales podemos encontrar en las Escrituras cuando los amigos te abandonan, cuando la gente se va, cuando solamente Dios dice: es contigo, solamente quiero hablar contigo, solamente quiero tratar contigo. Son los momentos en los cuales Jesús se encuentra solo en el desierto también, y donde puede tener ese tiempo para fortalecerse en el espíritu, donde tiene que luchar él solo contra el enemigo, donde solo él puede mirar los ángeles que le sirven, donde solamente él puede tener ese trato con Dios en su desierto. Son los procesos de la vida donde muchos no quisieran estar. Son los tiempos de soledad donde muchos prefieren omitirlos, pero que son necesariamente en la vida del cristiano. Son los atajos que muchas veces algunos quieren evitar, quieren cortarle la vuelta, pero que Dios, hermanos, está diciéndote: necesito tratarte a ti, necesito hablar contigo a solas. Necesito comunicarte cosas que solamente tú debes de saber. Necesito apartarte de la mirada de los demás. Necesito solamente en este proceso estar tú y yo, porque los demás no podrán comprenderlo. Es allí donde Dios tiene que hablar con nosotros. Es allí donde Dios tiene que acercarse a tu corazón. Es allí donde Dios tiene que preparar un tiempo de reflexión. Es ahí donde Dios aplicará un tratamiento que solamente tú necesitas y que los demás no pueden comprender. Es allí donde el lenguaje de Dios se inspira para poder tratar con tu corazón. Es allí donde se desprenden las palabras y los aromas más hermosos de la presencia de Dios, para poder fortalecer tu espíritu y para poder levantar tu fe. Es en ese proceso donde solamente tú y Dios pueden hablar, donde solamente tú y Dios se pueden comprender, pero es ese momento en el cual muchos no quisieran estar. Amigos y hermanos, estos procesos que habla Isaías 53 son los lugares que Jesús tuvo que estar, son los procesos que Jesús tuvo que vivir y que muchos quisiéramos evitar. El rechazo, el despojo, el pecado y la soledad. No se puede coronar a alguien que no cumple con todo su recorrido. No se puede premiar a alguien que hace trampa en la competencia. No se puede galardonar a aquel que buscó un atajo para no correr todo el recorrido que se le había marcado. No se puede premiar a aquel que buscó que su camino se hiciera más corto. No se puede galardonar. Quiero culminar en esta hora leyendo el versículo número 12 y ve lo que dice esta hermosa palabra. Cuando habla de Jesús, que cumplió todo el recorrido de su carrera, de su camino, de su vida, del plan de Dios cumplido en todas sus partes, dice el versículo número 12. Por tanto, yo le daré parte ¿con quién? Con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quieres recibir de Dios la recompensa? ¿Quieres que Dios también a ti te coloque, te bendiga, te lleve entre los grandes? ¿Quieres ser galardonado por el Señor también entre los fuertes? Pues debes de cumplir el Evangelio en su totalidad y no solamente por parte. Debes de culminar toda la carrera y no cumplir y correr solamente
algunos pedacitos de ella. El Evangelio de Dios es total, no se vive solamente por partecitas. El Evangelio de Cristo es integral, debe de vivirse en su totalidad. Por lo tanto, hoy, hermanos, no hay evangelio a medias, no hay atajos para la vida cristiana. Tenemos que ir por todos los lugares donde Dios nos tenga que llevar. Si probablemente hoy tú estás lidiando en tu familia con el pecado, probablemente hoy tú mismo te sientas despojado de esa unción. Si hoy estás enfrentando la soledad en tu vida, ahí en esa crisis de salud probablemente estás sintiéndote solo. Pues déjame decirte que Dios tiene un trato contigo. En ese momento de dolor y de sufrimiento, Dios quiere hacer su obra en ti. Quiero en esta hora recordarte, hermano mío, que aún si el rechazo viniera de tu familia, de tus amigos o de tus seres más queridos, entonces debes de comprender que hay un propósito de Dios en ello. Demos gracias a Dios por su palabra. Ponte de pie en esta hora, tú que estás aquí en la casa del Señor y los que están allá en casa, demos gracias a Dios. No entendías por qué tienes que estar en ese momento y en ese lugar. No sabías por qué Dios te había expuesto a ese dolor, a esa pena o a esa lucha. Déjame decirte que ahí está Dios para fortalecerte, ahí está Dios para ministrarte. Padre Celestial, en esta hora lo que tú haces es perfecto. Lo que mi hermano y mi hermana está viviendo, lo que tu hijo allí en casa está pasando, Señor, bendito sea tu nombre. Y te damos gracias porque tú estás con él, porque tú estás allí. Sí, en ese momento de soledad, tú estás con tu siervo. En ese momento de dolor y de enfermedad, tú estás al lado de tu siervo. Y hay un plan tuyo, Padre, sí. Ahí, en el hombre y la mujer que hoy se siente derrotado, hay un propósito tuyo en esa derrota. Y yo en esta hora estoy pidiéndote, Padre, que tú levantes a tu hijo, fortalezcas a tu hijo, le des gracia a tu siervo, Señor, porque Padre Celestial, tenemos que cumplir tu propósito, tu evangelio, tu plan perfecto de redención habrá de cumplirse como tú lo quieres y no como nosotros lo querramos inventar. Es tu plan, es tu propósito y nosotros te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. A continuación, nuevamente viene el ministerio musical Roca Firme, quienes entonarán la alabanza Preciosa Sangre. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la
preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Padre. Por tu sangre preciosa. Te agradecemos, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aunque haya rechazo y soledad, debemos de vivir conforme a las Sagradas Escrituras para algún día ser galardonados, así como lo hizo Jesús. Este ha sido el programa del día de hoy.
Los esperamos el próximo domingo en otra transmisión y esperamos que haya sido de bendición. Que Dios les bendiga.